Cada año los representantes de los Estados miembros de la organización, generalmente son los ministros o las ministras de salud de los países miembros, se reúnen aquí en Washington, en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, para discutir las políticas, los problemas apremiantes de la región en materia de salud pública. Se reunieron en septiembre del 2013 y en el marco del Consejo Directivo, así se llama la reunión de los ministros, discutieron un documento técnico que tenía el título siguiente. El documento se llamaba Acceso a personal de salud calificado en sistemas de salud basado en la atención primaria de la salud. Ese documento fue un documento importante producido a solicitud del gobierno de Brasil. Y básicamente el tema es cómo los países de la región pueden avanzar en asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a un personal de salud calificado con las competencias requeridas para darle respuesta a sus problemas de salud. Estamos hablando no solo de las grandes ciudades donde tenemos una concentración del personal de salud, pero también en zonas rurales, regiones alejadas, barrios donde hay un déficit de personal, favelas o barrios populares donde por distintas razones no se tiene el personal de salud requerido. Pero también estamos hablando de comunidades vulnerables, vulnerables por su nivel socioeconómico, vulnerables por su etnia o su identidad cultural, vulnerables por su religión, su edad, su género, su orientación sexual o por otros motivos. Y eso se da en el contexto de la discusión de nuestros países para la cobertura universal en salud y asegurar un acceso universal en salud. El documento identifica tres cuellos de botella en materia de recursos humanos para lograr un acceso efectivo a personal de salud calificado en la región. Y esos tres cuellos de botella se convierten en tres áreas o grandes líneas de acción. Uno tiene que ver con el empoderamiento de los equipos multiprofesionales en el primer nivel de atención. Otra línea de trabajo tiene que ver con la reforma del sector de educación en materia de salud, tanto de pre como de posgrado, y la participación de las instituciones formadoras en las transformaciones de los sistemas de salud. Y el tercer elemento es la planificación del recurso humano en salud en los países de la región. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué planificar los recursos humanos? La planificación de recursos humanos no es nueva, es un tema que ya tiene años de fases en su evolución. ¿Cuáles son los elementos actuales o del contexto actual o la evolución de la ciencia, las técnicas de planificación que ameritan una priorización como la que estamos viendo en ese momento en los países de la región? ¿Y por qué planificar el personal de salud? Quizás la respuesta más directa es porque nuestros sistemas de salud están en proceso de cambios, en proceso de transformación. Los países de la región, muchos de ellos, están comprometidos y a veces con garantías constitucionales para asegurar el acceso a servicios de calidad para toda su población. Entonces, ese tema del derecho a la salud, el tema de la equidad en materia de acceso a servicios de salud de calidad, son temas que en ese momento tienen una influencia profunda en la transformación de los modelos de atención y a la organización de nuestros servicios de salud. Se dan por diferentes razones, se dan en gran parte por razones ideológicas de los gobiernos que actualmente están liderando los procesos políticos en los países. Se dan también porque muchos de nuestros países han conocido en los últimos años un crecimiento económico sostenido que permite nuevos desarrollos, pero junto a ese crecimiento económico, muchos de nuestros países han favorecido políticas sociales incluyentes y una mejoría en términos de la protección social, viendo salud como un sector contributivo a la reducción de la pobreza y la búsqueda de mayor equidad social. La misma reducción de la pobreza extrema o intermedia, el crecimiento en muchos de nuestros países de una clase media todavía frágil, pero en vía de expansión, también es una fuerza poderosa en términos de las demandas sociales para más servicios y mayor calidad de los servicios, que sean en el campo de la educación o el campo de la salud.
Y otro factor importante que hay que tener en cuenta es que si nosotros nos proyectamos a futuro, estamos viendo en los países de la región un cambio rápido en el perfil demográfico de la población, con un envejecimiento, y de manera concomitante tenemos un cambio en los perfiles epidemiológicos con la carga de enfermedades ahora relacionadas con las enfermedades no transmisibles. Eso también son factores importantes que determinan una voluntad de transformación de los sistemas de salud. Transformación de los sistemas de salud que apuntalan hacia el acceso universal o la cobertura universal a la salud. Y la gran estrategia elegida por los países transformadora de los sistemas de atención es la atención primaria en salud y su correlato, la lógica de mayor integración entre los diferentes niveles de servicios. ¿Por qué la planificación de recursos humanos? Porque esos cambios, que son cambios que responden a una voluntad política y social, esos cambios que tienen una intencionalidad en términos del derecho a la salud, no pueden darse si no está el recurso humano que se requiere, en la cantidad que se requiere, con las competencias, los perfiles y donde se los necesitamos en los tiempos de sus necesidades para sostener esas políticas de acceso universal. Quizás un buen ejemplo de eso en ese momento sería Brasil, que siempre ha dado una importancia mayor al desarrollo y políticas de recursos humanos y que recientemente ha adoptado el programa Mais Médicos. Y de alguna manera lo que el Ministerio de Salud de Brasil nos dice es que para asegurar el acceso a un personal de salud calificado en grandes zonas del país, requieren en ese momento del reclutamiento de profesional de salud reclutado en el extranjero, porque no se dispone de las cantidades o de los perfiles o de las voluntades del personal de salud para atender las poblaciones necesitadas. Entonces, esos elementos construyen un argumento fuerte en términos de planificar el personal de salud para asegurar que estaremos en condición de dar respuesta a los cambios en los sistemas de salud y también dar respuesta a las necesidades de salud de la población existentes o anticipadas en el futuro y a las expectativas de la población. Entonces, si nosotros pensamos de que no se pueden dar o tendrán límites importantes la transformación de los sistemas de salud en la perspectiva de una mayor equidad, un mayor acceso, sin el recurso humano que se requiere, uno dice, necesitamos esa planificación. Ahora, los desafíos a la planificación de recursos humanos en los países de la región son enormes. El tema es de una complejidad grande. Si miramos algunos de los desafíos, uno de los desafíos que enfrentan los países en la elaboración o el ejercicio de planificación de su personal de salud es el carácter muy segmentado y fragmentado de los sistemas de salud que tenemos en la región. Y muchos países también tienen un carácter descentralizado a nivel de provincias o de estados. Los servicios en el primer nivel de atención en algunos de los países son responsabilidad de los municipios. Entonces, esos factores levantan una preocupación y un desafío enorme para la planificación de recursos humanos. Planificamos para el sector público, planificamos para la seguridad social, planificamos para el sector privado. ¿Qué hacemos de la movilidad del personal de salud entre esos subsectores? Entonces, ¿cómo damos cuenta de una planificación de las necesidades del país en materia de personal de salud, pero que toma en cuenta la segmentación de los mercados de trabajo en salud? Un desafío. El otro desafío es que en los países donde hay más tradición de planificación del personal de salud, de alguna manera se encuentran con sistemas de salud donde el actor público juega un rol preponderante y con condiciones relativamente estables. Nuestros países están en proceso de transformación rápida y los modelos de atención en nuestros países también están en proceso de transformación. Y eso agrega un nivel de complejidad al ejercicio de planificación del personal de salud. Un tercer desafío para la planificación es que la planificación del personal de salud requiere la participación activa de las instituciones de formación y del sector de educación. Y el sector de educación en nuestros países también responde a otros incentivos del mercado educativo.
que no siempre coinciden con los intereses del sector salud. Entonces, la búsqueda de puentes de articulación, de concertación y de involucramiento de las instituciones formadoras es imprescindible para el ejercicio de planificación y constituye un desafío importante. Finalmente, yo diría de que la tradición y donde más experiencia, metodología, instrumentación disponible para la planificación de recursos humanos históricamente ha sido para el personal médico. La situación típica es que un país se interesa en la planificación del personal médico porque hay déficit de personal en especialidades médicas, que se trate de radiología, anestesiología o otras. Y entonces, de alguna manera, es una planificación de inspiración reactiva a déficits agudos, existentes, presentes de personal. Pero la evolución en los países con más tradición en materia de planificación es que desde la planificación de los especialistas médicos, en los cuales los estados tienen una influencia directa, porque la mayor parte de nuestros países el financiamiento de las plazas de residencias viene del sector público. La planificación de las necesidades de médicos especialistas de alguna manera introduce progresivamente el tema de cuántos médicos necesitamos y por lo tanto la planificación de la formación de pregrado. Cuántos futuros médicos necesitamos y luego en qué especialidades son requeridas en el momento actual y a futuro. Entonces hay una evolución de expansión del objeto de planificación. Y en el momento actual, como los modelos de atención están descansando más y más grado en equipos de atención, entre otros en el primer nivel de atención, en equipos multiprofesionales. Entonces, surge la noción de una planificación de recursos humanos que es más holística, o el término en inglés sería comprensiva, donde pensamos en el equipo de trabajo y no solo la planificación del personal médico. Entonces, eso es una expansión de los objetos de planificación del recurso humano en salud y eso agrega un nivel de dificultad, un nivel de desafío en el planteamiento sobre la necesidad de planificación. Y finalmente, nuestros países sufren distorsiones profundas en términos de los perfiles existentes de recurso humano en los que requieren los nuevos modelos de atención. Entonces, corregir las distorsiones existentes requiere de procesos intensos y complejos para transformarlos. Eso me lleva a las reflexiones siguientes, lo que se requiere en los países de la región en ese momento en términos de planificación de recursos humanos es un concepto de planificación muy dinámico, permanente, continuo, que se acerca a lo que otros países como Australia y otros países con avances importantes en materia de planificación de recursos humanos llaman una inteligencia de la fuerza de trabajo en salud. Es un proceso que no puede ser puntual, es un proceso que tiene que ser sostenido, que implica la búsqueda constante de información, la validación de esta información, su análisis, la producción de estudios, que implica la concertación de actores sobre la situación actual y las proyecciones a futuro de necesidad de personal de salud. En otras palabras, lo que se requiere por parte de los países es una capacidad de planificación participativa, colaborativa, sostenida en el tiempo, que permite formular planes, pero al mismo tiempo introducir en forma permanente los ajustes que dictan los cambios en la coyuntura, en las predicciones, en las necesidades de salud de la población y su representación en materia de personal de salud. En ese sentido, la planificación de recursos humanos adquiere una dimensión estratégica con una visión no solo de medir las brechas existentes, pero también anticipar a futuro, mediano o largo plazo, las necesidades de salud.
requiere una dimensión técnica fuerte, con buenas tecnologías de análisis y de proyecciones de necesidad de recursos humanos. Implica una credibilidad de los actores que producen esos análisis técnicos e implica un liderazgo, una voluntad política para concertar con los actores del sistema de salud, los sectores educativos y otros, las instituciones profesionales, las asociaciones, las medidas que se requieren. Hablar de planificación de recursos humanos es hablar de gobernanza del sector salud en toda su amplitud y su complejidad, y es también hablar de la capacidad reguladora del Estado para poder un ordenamiento en los mercados de trabajo en salud con protagonismo fuerte de las entidades públicas. Termino esas palabras diciéndoles que esos desafíos no deberían de asustarnos, al contrario, deberían de estimularnos. El curso de planificación de recursos humanos en el cual ustedes están participando busca precisamente generar ese entorno de aprendizaje donde se comparte experiencias, desarrollos, casos, situaciones de países, nuevas tecnologías de planificación, sus contextos en los cuales son relevantes, sus modalidades de aplicación, pero al final lo que quisiéramos es tener un espacio en la región de las Américas para discutir, debatir y crear nuevas estrategias de planificación de recursos humanos para responder a las necesidades de nuestras poblaciones hoy y en el futuro, en una perspectiva del derecho de todas nuestras comunidades, de todos nuestros ciudadanos y residentes a servicios de salud de calidad. Así que les deseo una experiencia rica en el contexto de ese curso, desarrollado en una colaboración estrecha con la Escuela Andaluza de Salud Pública y hecha posible por un financiamiento de la Comisión Europea en el contexto del proyecto de migración de profesionales de salud, un desarrollo compartido. Muchas gracias.